Buenas tardes, ¿sí se escucha bien? Si me pueden apoyar con la presentación en el área de informática. Yo quiero iniciar con algo que sucedió hace 7 días para las personas que a lo mejor no se enteraron de esta noticia, pero creo que nos puede dar como introducción al tema que yo les quiero exponer. Antes que nada, quiero agradecer a las personas que organizaron este espacio para que podamos tener estos diálogos con las juventudes, porque desde mi punto de vista nos permite resolver un problema que llamamos ignorancia activa. Es decir, hay muchos conceptos que vamos a ver, no es que no estén o que las poblaciones LGBT no lo estemos difundiendo, sino que a las personas que no son LGBT pues no les interesa, ¿no? Entonces, eso es ignorancia activa, ¿no? Entonces yo aplaudo este trabajo que también, como decía la consejera, pues nos va a permitir que este evento permita llegar esta información a muchas personas, entre ellas juventudes LGBT y juventudes no LGBT que son aliadas. Hace 7 días la diputada Teresa Castel, la diputada de la Ciudad de México, fue sancionada por violencia política en razón de género, por emitir unas frases que en contra de otra diputada, que en este caso es Alma Luébano, que ella señaló que esas frases eran transfóbicas y discriminatorias. Eso es muy interesante porque desde la posición de Teresa Castel, ella dice que se le está violentando como mujer, porque ella dijo una verdad, que Salma es hombre vestido de mujer. Y evidentemente el tribunal le da la razón a Salma, porque como verán, ahorita en lo que yo les voy a compartir, que es una genealogía de lo que hemos avanzado las personas trans en el sistema político electoral mexicano, ahorita les voy a decir por qué. Creo que nos permite este ejemplo ver los desafíos que las poblaciones LGBT, pero en particular las poblaciones trans, pues vamos a tener que enfrentar, o ya estamos enfrentando, ¿no? En primer lugar, yo, como ya dijeron, soy una mujer trans con más de 22 años de experiencia electoral. Entonces, lo que les voy a compartir es una parte que viene de un trabajo de investigación que se llama Entre lo personal y lo político, violencias de género y participación política de las poblaciones trans desde 1990 hasta 2016. Lo presenté en el año 2017 como parte de mi proceso de titulación de maestría. Y la verdad, lo puedo decir no sin falsa modestia, pero fui la primera persona trans en escribir sobre derechos políticos de las personas trans en el año 2016. El primer artículo lo pueden encontrar en Animal Político, justamente el año que sale, en el tema de las falsas candidaturas trans en Oaxaca, que nos colocó a las poblaciones trans como chivo expiatorio. Estaban diciendo ciertos grupos de corrientes feministas que las personas trans estábamos siendo el caballo de Troya del patriarcado. Entonces, yo lo que quiero exponer a partir de mi experiencia encarnada, de los estudios que he hecho del sistema electoral mexicano, de la investigación es pues desmontar varios mitos que hay alrededor de las poblaciones trans. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de los derechos LGBT en el sistema político electoral mexicano, evidentemente hay una gran LGBTofobia. Pero lo cierto es que, por eso hablo de chivo expiatorio, las principales personas que somos cuestionadas somos aquellas cuya expresión de género, que es nuestra forma como proyectamos el género, cómo nos vestimos, cómo hablamos, no se ajusta al binario de género. Por lo tanto, no solamente las personas trans sufrimos esta discriminación, pero es evidente que lo hacemos por nuestra expresión de género, somos víctimas. Pero también los hombres gays femeninos, las mujeres lesbianas masculinas, caen también dentro de esta violencia, ¿no? Porque al sistema no le gusta. Entonces, aquí lo que les voy a compartir son hallazgos que se obtuvieron a partir de sus solicitudes de transparencia entre el año 2016 y 2017. Siguiente, por favor. Estas solicitudes de transparencia se realizaron al INE, a 32 OPLES que ya existían, tenían 2 años de haber surgido, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a los 32 tribunales electorales locales, a los partidos registrados con partidos políticos con registro nacional y local. A grandes rasgos, bueno, pueden consultar la investigación en academia.edu gratuita y también está disponible en Amazon, pero yo lo que quiero pasar a la siguiente diapositiva es los hallazgos. O sea, no me voy a brincar todo el marco teórico, pero quiero irme a los hallazgos porque, bueno, asumo que ya sabemos qué es identidad de género, orientación sexual, pero vamos a irme más o menos repasando esos conceptos. ¿Cuáles son los hallazgos que encontré en esa investigación? Insisto, se les preguntó a todas estas autoridades, entre otras cosas, si tenían, en 2016, leyes, reglamentos a favor de las poblaciones LGBT y para las poblaciones trans. Si tenían registros de candidaturas LGBT, particularmente transexuales, transvesti y transgénero. Si a los partidos si tenían militancia LGBT o trans, travesti y transgénero. Se utilizaban estos 3 conceptos porque lo trans todavía no se escuchaba, mucho menos lo NB en esa época, ¿no? Entonces, ¿qué encontramos como hallazgos? Uno,
que la interpretación de las leyes, es decir, la ley, por ejemplo, te dice registro para candidaturas, acta de nacimiento, pero nunca dice que el acta de nacimiento se tiene que leer en término binario. Entonces, esto es un ejemplo de cómo la interpretación, o hay unos requisitos mínimos, pero eso no quiere decir que puedas tú incorporar requisitos adicionales complementarios para poder tener elementos para poder hacer acciones afirmativas. Entonces, hay una interpretación de las leyes a partir de una perspectiva que es cisgénero. ¿Qué es cisgénero? Aquella experiencia de vida que no es trans. Y también heterosexual. Entonces, en nuestro sistema electoral mexicano, local, federal, tiene un sesgo cis-heterocéntrico. Y eso lo tenemos que reconocer, que impide leer los contextos de violencia que vivimos las personas trans al ejercer nuestros derechos políticos electorales. Por eso, por ejemplo, escuchamos a Teresa Castel diciendo, me están violentando a mí. Y sigue diciendo, malgenerizando a Salma. Malgenerizar es cuando nombramos mal a una persona trans, ¿no? Le decimos el hombre, ¿no? En vez de decir la mujer trans. Esto nos lleva a que no haya registros históricos. Si ustedes le preguntan a cualquier OPLE o a cualquier tribunal, ¿cuántas candidaturas trans hubo el año trans? No LGBT. Trans, hubo el año pasado, les van a decir que no tienen ese dato. ¿Por qué? Porque lo más que llevan a tener son candidaturas LGBT, pero no han tenido este sesgo cisgénero y heterocéntrico, les impide diferenciar que dentro de la población LGBT por lo menos hay dos categorías muy grandes. La identidad de género, que somos es la T, las 3 Ts, ¿no? Y la orientación sexual. Las personas trans también tenemos una orientación sexual. De repente pareciera que solamente las personas trans tenemos identidad de género y no es así. Todos tenemos una identidad de género. Levante la mano quienes nos asumimos trans. 3. O sea, nada más para que vean el nivel de baja representación. Y yo no sé si aquí el registro de asistencia permite identificar estas trayectorias de vida. Todas vamos a caer en un problema que se llama borrado, y el primer borrado es cuando nos diluyen con el colectivo LGBT. Entonces esto no permite distinguir las diferencias entre la orientación sexual y la identidad de género. Por lo tanto, esto nos lleva a la pérdida de la memoria histórica. Es decir, no hay registros históricos de sentencias relacionadas con derechos políticos de las personas trans. Yo hoy documento el primero, lo van a ver aquí, como un ejercicio de memoria histórica, y pueden ver a Glenda Prado. Van a ver, no lo voy leyendo, pero pueden leer las primeras pioneras personas trans que yo documento, ¿no? Entre ellas, la primerita es Amaranta Gómez Regalado, que fue la primera candidata mushe trans, por decirlo de algún modo, en 2003. Pero como no hay registros de memoria histórica, cuando celebramos el 8 de marzo o el Día Internacional contra las Violencias de las Mujeres, estos avances no son considerados como parte del avance de las mujeres, porque las mujeres trans no somos consideradas mujeres. Este es el grave problema que tenemos. El otro problema que tenemos es que el andamiaje jurídico electoral mexicano, si se regresan una por favor, es construido e interpretado a partir de posiciones corposubjetivas o hegemónicas. ¿Qué quiere decir esto? También tenemos que cuestionar, por ejemplo, levante la mano quienes nos asumimos LGBT, ya no trans, LGBT. Ok, ahora, voltemos a vernos cuántas somos personas blancas de clase media. Entonces, aquí también hay que entender que las personas LGBT más discriminadas son las personas LGBT morenas, racializadas, indígenas, con discapacidad, pobres, porque de repente pareciera, no, pasa con las personas trans, queremos citar la estadística de que la población de vida, la expectativa de vida de las poblaciones trans de 35 años, pero esto hay que acotarlo a que particularmente es con mujeres trans, trabajadoras sexuales, precarizadas y racializadas. Si yo tengo ya 45, obviamente al moverme en carro, al moverme en espacios electorales, si puedo vivir situaciones de violencia, las vivo en el sistema electoral, pero no vivo la violencia callejera. No sé si me explico. O sea, en esta parte también quienes hacemos activismo debemos de estar conscientes de que nuestra experiencia no es la experiencia. Cuando hacemos la memoria el día 20 de noviembre y conmemoramos todas las personas trans asesinadas, vemos reiteradamente que las personas trans asesinadas son mujeres, trabajadoras sexuales, morenas, precarizadas, pobres, muchas con VIH. Entonces, ¿qué más encontramos? Que los partidos políticos nacionales y locales, el INE y todos los OPLES, tribunales locales y tribunales electorales, no mantienen registros o censos de candidaturas LGBT y separadas por identidad de género y orientación sexual. ¿Por qué? Porque siguen pensando
que nuestra identidad de género y orientación sexual es un asunto meramente del ámbito privado. Sin embargo, cuando estamos queriendo acceder a ejercer un derecho político electoral, ese tema ya no, mi orientación sexual y mi identidad de género ya no es un asunto privado, que sí es privado si yo no quiero ingresar a la arena pública, ¿no? Si yo voy a hacer un trámite a lo que sea en la escuela, eso es un asunto privado, personal, confidencial. Pero si yo voy a acceder como una candidatura y voy a recibir prerrogativas y voy a recibir acceso a tiempos de radio y televisión, que también deberíamos, que luego no sucede, claro que debe de ser información pública. Entonces es algo muy importante para combatir, como decía la consejera, las falsas candidaturas. Porque muchas dicen, ¿qué han hecho? Regístrame, pero no digas quién soy. Y obviamente también ya Salma Luevano ha sentado precedente, la siguiente por favor, precedente de que pues eso no puede ser. También, como verán, la siguiente por favor, las personas trans que han participado como candidatas pueden ser antecedidas por cierto activismo que les otorga visibilidad, pero no les exenta de sufrir violencias de género. Siguiente, por favor. Incluso dentro de su propio partido. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes pueden ver, yo vengo documentando desde esa época las candidaturas principalmente trans. En su momento las podía contar, o sea, con los dedos, cada proceso electoral. A partir del proceso pasado, yo ya estimaba que venía un boom, no porque los partidos se vuelvan de repente LGBT friendly, sino por las cuotas. Están obligadas los partidos a hacerlo. Entonces, ¿qué? Financiamiento público. Gracias. No están invirtiendo su financiamiento público en promover cuadros como hacen con otras militancias o simpatizantes. Agarran a las personas activistas, no me dejarán mentir aquí, algunos ya les han de haber tocado la puerta, que tienen visibilidad en redes sociales, que tienen reputación local, para que sean personas candidatas. Y está pasando, yo ya lo he documentado, que pasa lo mismo que pasaba con las mujeres cisgénero cuando empezó la cuota. Te mandan a distritos perdedores. Si te ponen en listas de representación proporcional, te ponen en el último lugar. O bien te dicen, ok, las personas que medio saben dicen, bueno, ¿y cómo le voy a hacer para moverme? No, tu premio es la candidatura. Ya tú vas a utilizar tu gente, tu estructura y no te voy a dar dinero. Eso es lo que está pasando con las candidaturas LGBT. Díganme si miento las personas que le han dado seguimiento. Siguiente, por favor. Entonces, a lo que les quiero decir es que están recibiendo violencia las candidaturas LGBT, primero porque no están recibiendo en la misma igualdad de oportunidades que el resto de candidaturas, financiamiento, acceso a tiempos de radio y televisión, inclusive acompañamiento jurídico, para quienes desconocen el sistema político electoral, pues puedan saber cómo moverse y cómo hacer una solicitud. Ahora, en ese trabajo de investigación yo identifiqué o conceptualicé 16 formas de violencia, porque lo que no se nombra no existe, en contra de las poblaciones trans, nos pueden consultar. Pero la más frecuente que documenté es el transborrado e invisibilización. ¿De dónde saqué estos conceptos? No los saqué de la chistera, los saqué de trabajos de otra mujer transfeminista que se llama Julia Serrano, que en 2009 escribió un trabajo maravilloso que se llama Weeping Girl, y justamente habla de cómo las mujeres trans hemos sido el chivo expiatorio en las sociedades que son violentas. Lo estamos viendo ahorita. La extrema derecha a la primera está agarrando dos poblaciones principalmente para atacar, mujeres trans e infancias trans, bajo el concepto de pedofilia. Entonces hay una estigmatización, criminalización constante. Entonces el transborrado e invisibilización, como ya les dije, en la medida de que no tienen capacidad de registrar, gracias, el transborrado e invisibilización es un reto para las áreas de transparencia porque pues las personas, es más, si por aquí hay una persona trans que pasa de trabajadora, no hay registro de cuántas personas LGBT ni trans hay en el instituto. Entonces, ¿cómo vamos a hacer medidas también para identificar violencias que está viviendo mi población laboral LGBT si ni siquiera sé cuántas son ni en dónde están? Y si mis protocolos no contemplan la violencia laboral por así como ya el caso de Teresa Castel y Salma Luevano deja un antecedente de que la violencia política en razón de género por identidad de género ya está penada y ya fue agregada al registro de personas que han violentado y no puede ser candidato durante un año. Es una parte muy importante, pero tenemos que prepararnos porque va a venir una reacción de los grupos más conservadores para que tengamos retrocesos. Y en eso tenemos que tener unidad las poblaciones LGBT.
Las instituciones son incapaces para sistematizar registros y experiencias políticas que no se manifiesten bajo la forma binaria de hombres y mujeres en clave cisgénero. Es más, la violencia es tan grave, México ocupa es el segundo país con más muertes de personas trans en el mundo, que dos personas que van a ver cuando hice esta presentación estaban vivas. Samantha Carolina Gómez Fonseca, que pueden ver en esa foto, fue la primera mujer trans que participó en la Constituyente de México, en la Ciudad de México 2016, cuando se constituyó como Ciudad de México, y Osiel Baena. Samantha fue asesinada en enero de este año y Osiel Baena en agosto. No fue en agosto, en octubre más o menos del año pasado, octubre, noviembre, pero estamos hablando de Osiel, que fue a la fecha llevamos 6 asesinatos de personas transbinarias y no binarias. Y el Estado no le ha importado. Nadie se ha manifestado más que las poblaciones LGBT. Siguiente, por favor. Entonces, la transinvisibilización y el transborrado es un producto que no solamente es un producto que viene de omisiones legislativas. Actualmente solamente tenemos 19 estados que reconocen la identidad de género. Oaxaca es uno de ellos. Reconoce la identidad de género a partir de los 12 años. Fue el quinto estado que logró el reconocimiento de la identidad de género en 2019 junto con el matrimonio igualitario, y en 2020 bajó el reconocimiento de a la edad de 12 años. Solamente Jalisco reconoce la identidad de género sin restricción de edad, y México, Oaxaca y Puebla tienen ya una sentencia de la Suprema Corte que establece que no debe de haber restricción de edad. Pero, ¿qué encontramos en la práctica cotidiana? Cuando vamos a los registros civiles de Oaxaca, que son 470, pues cada registro civil aplica la ley como quiere, y muchas de las personas trans que están aquí que han ido a pedir, o sea, que la gente dirá, bueno, en Oaxaca, ¿qué piden si ya tienen reconocimiento de identidad? Pues pedimos que nos den reconocimiento pleno, ¿no? Entonces, tenemos también el 12 partidos, el proceso, la invisibilización lleva a la malgenerización, que es que nos nombran mal, y a la desgenerización, que nos quitan el género, que es lo que le hacen a Salma. Ella no es mujer, es desgenerización, por lo tanto no se debe de beneficiar de las leyes que benefician a las mujeres. Están pugnando por una desgenerización, que en tanto Salma no es mujer o cualquier mujer trans, no se puede beneficiar como mujer de los instrumentos legales porque te quitan tu identidad de género. El 12% de los partidos políticos nacionales considera que la preferencia sexual es un dato privado o personal en ese momento. El 44% lo justificó la inexistencia de un padrón de militancia de la diversidad sexual, diciendo que no es un requisito. Sí, la ley no te pide que lo hagas, pero eso no impide que tú puedas generar estrategias que cuiden y protejan los datos personales, ¿no?, para que puedan generar herramientas, ¿no? Y otro 44% lo declaró inexistente. Siguiente, por favor. Hay que debatir el transborrado o la invisibilidad en relación con la protección de los datos personales. Ya también Salma Luébano estableció un criterio de que la identidad trans es un dato personal en tanto no ingresemos al sistema político electoral. Ahí ya tiene que ser público, ¿no? Entonces eso lo tenemos que tener claro. Y la transinvisibilidad nos implica cuestionar la importancia que se le otorga al sexo asignado al nacer como elemento definitivo para acceder a prerrogativas políticas y sociales. Siguiente, por favor. Ahora, estas formas de violencia impiden el ejercicio pleno de derechos humanos y obstaculizan el acceso a una ciudadanía integral y a su correspondiente participación política de las personas trans. Siguiente. Como yo les decía, Amaranta Gómez Regalado fue la primera diputada, pero aquí rápido les voy a hacer un repaso de cómo hemos pasado, siguiente, al reconocimiento. En 2008 fue la primera vez que en México se dio un reconocimiento de la identidad de género, pero era judicial. Teníamos que acudir a un juicio, pagar, y nos tenían que dar pagar 2 peritos que nos emitieran un certificado de disforia de género, lo cual generaba barreras económicas, era inaccesible y vulneraba el principio de libre desarrollo de la personalidad. Después llegó la reforma constitucional de 2011, que cambió toda la lógica de derechos humanos y permitió que en el año 2015, ahora ya IEDF, ya no era Distrito Federal, junto con activismos locales, generaran acción. Fueron las primeras acciones políticas que empezaron a trabajar dentro del sistema electoral mexicano, que yo documento. En 2012 y 2015, ahí está la famosa circular 111, y hasta 2015 se vuelve a modificar la ley del civil de Ciudad de México para que se convirtiera, como lo marcan los altos estándares en derechos humanos, un trámite administrativo rápido y gratuito, lo cual, siguiente por favor, nos lleva, como les dije, a que ahora tengamos 21 estados ya que reconocen la identidad de género,
Los estados que no la reconocen están pintados de gris. Entonces, ahí tenemos una gran deuda. Y también hay estados, como le digo, Jalisco, Oaxaca, Ciudad de México y Morelos, que para el 3 de marzo de 2022 la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional el establecimiento de un límite de edad para el reconocimiento de la identidad de género, ¿no? Y en Aguascalientes ya se dio el primer reconocimiento de un acta de nacimiento de una adolescencia trans, a pesar de que Aguascalientes no tiene reconocimiento de la identidad de género. Y Puebla puede ser el siguiente estado que reconozca la infancia trans por mandato de la Suprema Corte. Siguiente, por favor. ¿Qué avances tenemos dentro del sistema electoral? Como le dice mi currículo, yo participé en el desarrollo de este protocolo, que le llamamos en corto protocolo trans. Su nombre es Protocolo para adoptar las medidas tendientes a garantizar a las personas trans el ejercicio del voto en igualdad de condiciones y sin discriminación en todos los tipos de elección y mecanismos de participación ciudadana. ¿Cuál es su núcleo duro? Que ninguna persona trans y a nadie se le debe impedir el voto porque la expresión de género no corresponda con los datos de su credencial de elector. Ya sea porque no pudo, o no hay reconocimiento de identidad de género en su estado. Entonces, esto ha afectado a muchas personas. Yo no votaba cuando no tenía mi reconocimiento de identidad de género, a pesar de que organizaba elecciones e integraba mesas directivas de casilla. Yo empecé a votar cuando tuve mi acta de nacimiento rectificada y mi credencial de elector, porque sé lo difícil que es ir a votar y que te observen y te cuestionen y todo eso, ¿no? La siguiente, por favor. El IEPCO, también hay que reconocerlo, desde el 2018 ha sido un instituto, uno de los soples, que más ha avanzado en reconocimiento de derechos de la identidad de género, y también, hay que decirlo, las consejeras en su momento han sido duramente atacadas. ¿Por qué? Porque se convirtió en el primer órgano electoral en aprobar un acuerdo que reconociera la identidad de género de las personas trans, mush e intersex en el registro de candidaturas sin rectificación de acta de nacimiento. Esto fue una medida de nivelación que implicó incorporar un artículo 16 dentro de los lineamientos de paridad. Lo pueden consultar en esos lineamientos de paridad de 2018. ¿Y en contra qué fue? En contra de esto fue que fue a nivel mundial conocida la noticia de que hubo más de, creo que 19 o 21 candidaturas falsas, candidaturas trans, ¿no? Fue muy vergonzoso, pero esto opacó, como pueden ver en la foto, que después de 2003 que Amaranta fue candidata, no había habido candidatas mushes hasta el año 2018. Y eso lo tenemos que reconocer, pero quedó borrado dado todo el escándalo que hubo. Y ahí están Felina Santiago y Mixteca Sánchez, que fueron la segunda y las terceras candidatas mushes en la historia democrática de Oaxaca. No llegaron a cargo, pero bueno, eso queda para la memoria. Salma Luevano es conocida por las cuotas arcoíris en Aguascalientes y por estarlas impulsando a nivel nacional. Siguiente, por favor. A la siguiente, por favor. Ociel Baena, que en paz descanse, que también les decía que es una de las personas que yo traigo. Ya traigo 2 personas asesinadas en esta presentación. ¿Cuántas personas que presenten a pioneras en el término en derechos políticos electorales tienen ya 2 personas asesinadas de esas poblaciones en menos de un año? Esto nos habla del nivel de violencia que vivimos en México y el nivel de impunidad, porque ambas no hay ninguna persona en la cárcel. Y de hecho han sido criminalizadas las personas asesinadas, como Ociel pasó. Entonces Ociel también fue muy reconocida porque fue la primera persona no binaria en llegar a altos cargos dentro de del sistema jurisdiccional electoral, ¿no? Y también fue una de las personas no binarias en obtener los primeros reconocimientos de su identidad, como el término del pasaporte. Siguiente, por favor. Como bien dijo la consejera, en 2020-2021 el INE fue obligado, y esto hay que subrayarlo, fue obligado, no fue algo que surgiera de manera proactiva, y nos hace ver las resistencias del propio sistema electoral. A pesar de que ya tenemos un marco normativo, el INE había aprobado un protocolo trans, no quería aplicar acciones afirmativas a poblaciones históricamente vulneradas, se tuvo que obligar, y a partir de esta obligación pues ya tenemos, pueden ver ahí, la columna oscura son los estados y es la federación. La columna azul es cuotas de personas indígenas, la verde, como aqua, personas afromexicanas, la verde, personas con discapacidad, la naranja, personas jóvenes, la roja, personas con diversidad sexual, la roja, personas migrantes y residentes en el extranjero, y personas adultas mayores es la morada. Si verán, a nivel federal, Oaxaca es el único estado, uno de los pocos estados, este corte es de 2019, entonces 2020, perdón, falta actualizarlo, pero vamos a ver que Oaxaca es uno de los estados con mayor cantidad de cuotas reconocidas, es un gran avance, pero vamos a ver que no hay en todos los estados reconocimiento, solamente, ni siquiera de la identidad indígena, pero que está reconocida en la Constitución.
pero la identidad, las poblaciones LGBT, lo pueden ver en el apartado naranja, no hay en todos, ¿no? O sea, ahí tenemos deudas y pues hay estados que inclusive pusieron, en vez de generar una cuota de diversidad sexual, generaron cuotas de poblaciones históricamente vulneradas. Y ahí sometieron en una bolsa, y desde mi punto de vista son acciones que son LGBT-fóbicas, racistas, porque también niegan que haya cuota de poblaciones afros e indígenas. Entonces, para este proceso, el INE no quería aprobar acciones afirmativas y estaba aprobando algo también regresivo. Tuvimos que volver a hacer acciones a muchas poblaciones del país. Hubo 103 impugnaciones y el tribunal revivió, así dice la sentencia, revivió las cuotas de 2020-2021 para este proceso. Pero ¿qué aquí les quiero decir? Ahí tenemos una agenda política. Tenemos que estarles exigiendo al INE y a todos los soples que sí reconozcan cuotas LGBT específicas y acciones específicas. ¿Por qué? Porque estamos viendo que no se está haciendo de manera proactiva, ¿no? Que se estableció en el INE en 2021 2 tipos de cuotas, 3 de mayoría relativa en cualquiera de los 300 distritos, 1 de RP a postularse en cualquiera de las 5 circunscripciones por primera vez, reconoció a las poblaciones no binarias, pero las limitó a 3 candidaturas, nada más, para evitar simulación a la ley, lo que a mí me parece que están criminalizando a las identidades no binarias, porque si hay falsas candidaturas, ¿quién las registra? Los partidos políticos. Entonces, ¿de dónde viene la simulación de los partidos políticos? Entonces, para mí, están maquillando algo que es violencia política en razón de género por identidad de género, cuando ahí tienes que sancionar, no limitar desde mi punto de vista, porque estás criminalizando y estigmatizando a las poblaciones no binarias. Pero aún así tuvimos resultados. Siguiente, por favor. De todas las cuotas que hubo, siguiente, por favor. Siguiente. Ahí está. El círculo que ven son las 500 curules del país. Todo lo que ven de colores son todas las personas que llegaron por cuota. Llegaron 65 personas llegaron de todas las 500, llegaron 65 fórmulas registradas con algunas de las 5 acciones afirmativas. Y de estas, de diversidad sexual, solamente llegaron 4. O sea, nada más para que vean que, para cuando nos digan, es que ustedes quieren todo, ¿no? Con todo esto, llegaron 4. Y de estas, una es del PAN, y cuando preguntamos quién era del PAN, resultó que nadie conoce quién es. Otra era del PRI, igual. Todo el mundo dice, es que esta no la identificamos como parte de la población. O sea, el problema de la usurpación sigue pasando, y las otras 2 que son de Morena son Salma Luébano y María Clemente, ¿no? Entonces, en verdad tenemos un gran reto. Ya para cerrar, bueno, siguiente, por favor. Ahí están, como les dije, en términos de derechos políticos, la siguiente, Salma Luébano y María Clemente, por primera vez, independientemente si nos guste o no su trabajo, hay que reconocer siguiente que Salma Luébano y María Clemente se convirtieron en las primeras mujeres trans en la historia de México en ser diputadas del Congreso de la Unión. Y para mí eso tiene que estar mencionado desde cada 8 de marzo, y no como parte de los derechos políticos de las mujeres. Pero desgraciadamente esto no es considerado. Y ya para terminar, cierro con los desafíos. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos? Como podrán ver, cuando yo les estoy presentando, siguiente, por favor, las viñetas de personas pioneras, no aparece, siguiente, por favor, no aparece ningún hombre trans. Tenemos una gran deuda con los hombres trans. Es más, aquí no hay ningún hombre trans presente. No, ninguno, es más, ha sido candidato en la historia. Es más, ya hay candidatas personas no binarias. Ningún hombre trans. Y eso sí tenemos que verlo como una autocrítica de nuestra comunidad. ¿Por qué no están llegando los hombres trans? No estamos teniendo contacto con ellos, no estamos trabajando en fortalecer sus liderazgos, en atender sus violencias que están viviendo en sus contextos. 2, tenemos que desglosar los registros por orientación sexual e identidad de género para resolver el problema del borrado hacia las personas trans. Hay que incorporar hay que ver cómo vamos a registrar a las personas no binarias. Hay quienes piensan, como en Argentina, con una X, pero hay que preguntarles a las personas no binarias si les gusta la X u otra opción, porque luego a veces estamos las personas LGBT hablando por las personas no binarias. 2, hay un ejemplo siguiente. En ese ejemplo hay una frivolización, está la frivolización del principio de autoascripción. Les pongo ese tuit que es un ejemplo. El ejemplo de la frivolización del principio de autoascripción, vean lo que ha publicado nada más esta Teresa Castel y van a ver eso. Que argumentan que las personas trans estamos vulnerando el principio de paridad porque no somos del sexo que dicen que somos. Entonces, esto pasa mucho también con la
autoascripción con discapacidad, ya lo han visto las consejeras, no, hay personas que se hacen pasar porque tienen miopía, ya quieren cuota de discapacidad. O personas que no son indígenas, quieren hacerse pasarse por indígenas. Entonces, el concepto de autoascripción es un problema que venga con las personas trans. O sea, nos afecta a las poblaciones históricamente vulneradas y debe ser considerado como una violencia política en razón de género. Tenemos que hablar de violencia política en razón de género por identidad de género y violencia política en razón de género por orientación sexual. No nos debe de dar pena hacer ese señalamiento. Debemos de exigir que se incrementen las sanciones a partidos políticos que hagan fraude a la ley con falsas candidatas, falsas autoascripciones identitarias que vulneran tanto el principio constitucional de igualdad, pero también el de no discriminación, porque nos colocan a las poblaciones LGBT como si nosotras fuéramos el problema, y nosotras no somos el problema, somos una oportunidad. También debemos de fortalecer el liderazgo político de las personas trans. Quienes militan aquí en partidos políticos o tienen o trabajan con partidos políticos deben de saber que los partidos reciben financiamiento público. Por ley deben destinar el 3% a promover liderazgos políticos de las mujeres. Pero si de por sí no usan el 3% correctamente, mucho menos lo utilizan para promover liderazgos políticos de mujeres lesbianas, bisexuales, trans. No, pero también debe de haber algo, o debemos de empezar a exigir un porcentaje a los partidos políticos que se destine para poblaciones LGBT, así como también poblaciones con discapacidad, poblaciones indígenas, porque no lo van a hacer por voluntad propia, ¿no? Siguiente, debemos de armonizar el avance en acciones afirmativas a nivel federal y local, como vieron el cuadro que les mandé. Siguiente, a nivel local, Oaxaca es una de las que más reconoce las acciones afirmativas, pero no es igual, o sea, ¿es la anterior, por favor? Entonces, no es igual, tenemos que ver, por ejemplo, si tienen contactos con gente de otro estado, ¿qué estado va más a la saga para que esté no tengamos estados en donde haya menor reconocimiento de derechos políticos que en otros? Porque entonces estamos generando ciudadanías de primera, de segunda, de tercera. Las cuotas de representación de todas las acciones afirmativas están muy lejos de tener representación poblacional. O sea, le llamamos regateo. O sea, pedimos cuota, nos dan lo menos y decimos, güey, somos el 10% de la población LGBT, mínimo nos corresponde el 10%. No nos dan ni eso. Entonces estamos en un regateo. Entonces tenemos que atender este problema. Las cuotas de representación de poblaciones históricamente vulneradas, en particular aquellas a las que les pesan fuertes estigmas como las personas trans, precarizadas, morenas, migrantes con VIH, requieren desde mi punto de vista acceder en los primeros lugares de RP, porque si las mandas a distritos de mayoría relativa, lo que vas a hacer es mandarlas como carne de cañón a que reciban un chorro de violencia para conseguir unos votos que la gente no va a querer, no porque las personas trans o morenas o migrantes o personas discas no seamos buenos perfiles, sino que la gente no va a escuchar nuestro discurso, los medios no lo van a repetir, no lo van a propagar, porque somos poblaciones a las que pesan estigmas, ¿sí? Hay que hablar de inclusión laboral trans. Las poblaciones LGBT tenemos altas tasas de desempleo, pero particularmente las poblaciones trans. Entonces, al interior de los partidos, quienes están en los partidos, también hay que propugnar que los partidos no solamente se acuerden de las poblaciones LGBT cuando hay candidaturas y quieren cubrir cuotas, sino que también haya en las direcciones municipales, estatales y nacionales, tomando cargos, en importantes cargos de decisión, personas LGBT, porque de qué otra manera vamos a hacer que los partidos reconozcan nuestros derechos. Y ya para terminar, la siguiente lámina, por favor. La anterior, por favor. La siguiente lámina, ahí. Hay que aplicar lo aprendido ya con esto cierro, con los feminismos y con las cuotas de género y la paridad de género. ¿Qué aprendimos? Y aquí yo los dejo sobre la mesa y ya estamos trabajando al respecto. 1, necesitamos observatorios entre la autoridad electoral y colectivos trans. Eso lo aprendí de los feminismos. Es decir, podemos organizarnos y formar un observatorio local que dé seguimiento en este proceso electoral a las candidaturas LGBT. Ya estamos formando un observatorio nacional. Quien esté interesada me puede escribir a mis redes sociales. Ahorita va a estar al final. Hay que revisar que las cuotas por acciones afirmativas no se destinen a distritos perdedores. Esto puede hacer observatorio. Este mismo observatorio puede fiscalizar a los partidos políticos para que las candidaturas LGBT reciban financiamiento público, acceso a radio y televisión, asesoría jurídica. Hay que prevenir y sancionar la violencia política en razón de género por identidad de género, orientación sexual y expresión de género. Esto nos afecta a todas las poblaciones LGBT. Y por último, hay que fortalecer el principio de autoascripción con documentación que dé cuenta, no como algo obligatorio, desde mi punto de vista, porque
sería agregar un requisito, pero sí como algo complementario, que a la ciudadanía LGBT nos ayudaría. Si hay 50 candidaturas LGBT, nos ayudaría a conocer que ese registro venga acompañado con, pues, qué ha hecho esta persona, como con su currículo, para que no estemos las personas LGBT buscando en internet quién es esa persona y después darnos cuenta que no ha hecho nada. Entonces, no, creo que sí, como algo complementario. Es más, si alguien no lo sube, nos ayuda a distinguir quién sí lo sube, esta información, y nos va a permitir, dentro de esos sistemas que mencionaba la consejera, que no sé si lo contempla, pues poder distinguir quién sí ha hecho trabajo comunitario y de base con poblaciones LGBT y quién de repente es una flor de un día, ¿no? Estos son los desafíos que yo traigo. Siguiente, por favor. Quienes tengan mayor interés sobre el tema puede visitar la página rebecagarza.net. Ahí puede encontrar mucha información que he puesto, y ahí está mi cuenta de X o de Twitter, por si alguien quiere como escribirme o saber más sobre el tema. Muchísimas gracias.